¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Por acá Pavón J, quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Cada vez tenemos más cerca la nueva expansión Tides of Fate, y por supuesto con esta llegan otras novedades referentes al juego. La que nos trae acá hoy son los nuevos poderes de dioses, nuevos entre comillas, pero ya veremos por qué. Voy con el intro y regresamos. Y bien, amigos, la noticia de hoy, como les comentaba, es que habrá nuevos poderes de dioses para el inicio de la segunda temporada. El equipo de Gods Unchained así lo hizo saber en una publicación a través de su blog que compartieron por medio de redes sociales. Aquí dice básicamente que los poderes de dioses han sido una mecánica que forman parte del core de Gods Unchained desde el inicio, y para el lanzamiento de Tides of Fate le estarán dando a cada dominio un refrescamiento, por así decirlo, algo parecido a lo que alguna vez pasó con el set core de cartas, aquí específicamente con los poderes de dioses. Dice que estos cambios se lanzarán a partir del 25 de octubre, justo cuando sale la nueva expansión Tides of Fate. Entonces, primero, antes de ver los poderes relacionados directamente a los dioses de inicio, están los de las nuevas cartas legendarias, que como sabemos había dos que hasta ahora eran un enigma. Primero, Primal Tide, que se activa de la criatura Xanxidion Wave Ruler, y Breathfire, que se activa de Alborax Soaring Flame. Aquí tenemos descrito qué es lo que hace cada poder de Dios. Vamos a verlo, yo no los he visto hasta ahora. Primal Tide le da a todas las criaturas de naturaleza amistosas X+X, donde X es el número de cartas que hayas jugado este turno. Bueno, a primera vista se ve poderoso bastante, aunque el condicionante es claro, que hay que jugar primero a Xanxidion, que si mal no recuerdo es una carta con Mana Surge, para que sirva para tomarlo en cuenta sobre lo que se necesitará para activar este poder de Dios Primal Tide. Y junto a este tenemos a Breathfire, que a priori es más simple, hace 4 de daño, bien sea a las criaturas o al dios rival. Podemos elegir, obviamente, como no está especificado, así se sobreentiende, podemos elegir hacia dónde direccionar el daño. Lo único que no veo por aquí es que digan cuánto maná costará activar estos poderes de dioses. Imagino yo que será algo alrededor de 1 o 2, probablemente hasta 0, ya que el condicionante es bastante fuerte, complicado de jugar. Pero veremos si está más abajo en este blog, o si no tendremos que esperar hasta el 25, supongo, para estar seguros de qué va. Bien, la sección del refrescamiento de poderes de dioses. Aquí nos dan una explicación breve sobre por qué hacen esto y bla, simplificación. Queremos crear un foco a partir de las cartas. Ok, que los poderes de dioses definan los dominios, pero no limiten la construcción de mazos. En todos los dominios había un poder de dios que era elegido más del 50% de las veces. Y los decks frecuentemente eran construidos en base a estos poderes de dioses, teniendo estos poderes de dioses en mente. Tenemos aquí, más o menos como vimos más arriba con los nuevos poderes de las cartas estas. Aquí están los que forman parte del refresh Overcharge gana Spell Boost +1 hasta el final del turno. Creation añade un hechizo aleatorio de naturaleza a tu mano. Ok, primero el de mago, segundo el de naturaleza, tercero el de muerte claramente. Ignite le da a una criatura Born +1. Fractura, este es de guerra, le hace 1 de daño a una criatura dañada. Y el de Luz, que es Radiance, este quedó prácticamente igual, solo hubo un cambio en el nombre y la imagen, por supuesto, le da a una criatura -1 de fuerza. Bien, más abajo están esto en detalle, y también sé que respecto al guerrero hubo un cambio durísimo que ya veremos más adelante, pero probablemente el guerrero fue el que se vio más perjudicado en toda esta circunstancia. Seguimos con 3 poderes de dioses, todo bien. Aquí empezamos con los poderes del dios de la luz. Primero, Summon Acolyte, sigue igual, invocamos un acólito 2/2 por 3 de maná. Y aquí empiezan los cambios. Here, 2 de maná.
A priori podría parecer que sigue igual, pero hay un cambio bastante notable, que es que anteriormente, bueno, todavía Heal funciona a partir de que podemos curar por 2 a un personaje amistoso, pero ahora podremos curar por 2 a cualquiera. Como saben, con esta nueva expansión también llega una nueva keyword que es básicamente sobre curación. Y también hay unas mecánicas que se podría permitir sobre hacer daño en base a curar. Es algo curioso, será algo curioso verlo en práctica. Por aquí estaré dejando, por ejemplo, una carta que sirve para esta combinación de que cada vez que curemos hacemos daño. Es algo inusual, pero tienen que verlo. Radiance, como comentaba, sigue exactamente igual. Le cambiaron el nombre al poder de Dios, pero en funcionamiento es lo mismo. Le da una criatura -1 de fuerza. Aquí dan sus razones para las que cambiaron, por qué cambiaron y no cambiaron algunas cosas. Y vamos con War, el más golpeado por toda esta situación. El primer poder de Dios, Enrage, 1 de maná, le da +1 de fuerza y hace 1 de daño a una de tus criaturas. Sigue exactamente igual. Raid por 2 de maná, le cambiaron el nombre, la imagen es la misma. El poder en la práctica es el mismo. Invoca a un Valknir Rider 1/1 de stats. Y ahora Fracture. Le hace 1 de daño a una criatura dañada, como vimos más arriba. ¿Qué pasa? Y supongo que ya a estas alturas se habrán dado cuenta. No tenemos Slayer, el poder insignia, por así decirlo, del Agro War. El poder predilecto de la mayoría de arquetipos de guerrero ya no estará a partir de la segunda temporada. Un golpe durísimo para quienes juegan con el guerrero agro. De seguro habrá de replantearse muchas cosas los jugadores de este arquetipo. Y bueno, ¿qué puedo decir? No sé si acá abajo habrá alguna explicación, ¿ok? Aquí dicen algo sobre fractura, vamos a traducirlo para no tener que esforzarme tanto en leerlo. Como se dijo sobre fractura, se utilizaba como una condición de victoria para los mazos de control en lugar de como motivación agro. Ok, era un win condition, claro, por supuesto, eso era lo que Slayer cumplía. También es una pesadilla para el equilibrio, ya que obliga a imprimir cartas más débiles de guerra para compensar el daño potencial del God Power. Preferimos imprimir cartas interesantes a que el dominio se vea castigado por su propio God Power, así que lo hemos eliminado. Ok. No sé si me convence del todo esta explicación, pero la verdad es que me gusta la salida de Slayer. Creo que el juego se estaba enfrascando mucho en usar ese Agro War con Slayer, que era básicamente tirar criaturas y atacar a la cara. De alguna forma creo que esto beneficia el juego, pero claro, no es ni de cerca el mayor problema que tiene Gods Unchained en este momento. Sin embargo, ya es algo. Seguimos con naturaleza. El primero de los poderes de Dios que cambiaron, Flourish. Ahora cuesta 2 de maná y en funcionamiento es completamente otro. Le da Regen +1 a una criatura aliada. Antes Flourish costaba 1 de maná y curaba a una criatura aliada por 1. Ahora con Regen calza más con lo que son los arquetipos de naturaleza. De hecho, ya me puedo imaginar una combinación en la que Dagan sea incluso más efectivo de lo que ya es. Pero bueno, seguimos aquí. Animal Bond quedó exactamente igual. 2 de maná, invoca un Badger 1/2 con Confuse. Y por 3 de maná tenemos Create. Añade a un hechizo aleatorio de naturaleza a tu mano. Este poder de Dios Create puede ser un arma de doble filo tremenda. Es que no se limita a que añadas un hechizo de 1, 2 o 3 de maná a tu mano, no. Añades un hechizo aleatorio, puede ser cualquier hechizo. Imaginémonos que en medio de una partida nos aparezca algo así como 3 o 4 Winter's Bounty. Claro, habría que gastar maná para jugarlo, pero en el caso extremo, si no Winter's Bounty, otro hechizo como este de naturaleza que cura 10 de salud, se me escapa el nombre en este momento, pero imaginémonos que nos sale eso varias veces, nos curamos 10, 20, 30 de salud.
Create puede ser de hecho una herramienta interesante, aunque también podría pasar factura y nos podrían tocar un montón de hechizos inservibles. Pero por lo general los de naturaleza son bastante buenos. Algunos muy aleatorios, por decirlo de alguna forma, pero en general buenos. Este es sin duda hasta ahora el poder de Dios más interesante de este refresh. Veamos cómo será en la práctica. Yo presumo que bastante usado para un control naturaleza o incluso un naturaleza midrange. Bien, más abajo aquí tenemos la explicación, lo mismo que antes. El por qué sale Selena's Mark, se me olvidó comentar un poco sobre eso. Sí, es un golpe duro la salida de Selena's Mark, pero no estoy seguro de si Create lo reemplaza bien, pero no se sentirá tanto como por ejemplo para el guerrero se puede sentir la falta de Slayer. Es algo que será transitorio para el arquetipo de naturaleza. Al fin y al cabo, naturaleza sigue siendo el arquetipo con mayor amplitud de posibilidades sobre juegos, sobre estilos de juego. Y por eso creo que es uno de los arquetipos más usados por los jugadores nuevos. Yo incluido cuando empecé a jugar con naturaleza. Así que a la larga creo que será más fácil adaptarse a estos nuevos poderes de dioses para el que use naturaleza que para el que use al guerrero como main de juego. Seguimos aquí con muerte. El primer poder de dios Soulborn sigue exactamente igual. 1 de maná hace 1 de daño a los dos dioses. Sacrifice 3 de maná, roba una carta y recibe 2 de daño. Sigue exactamente igual también. Y agregaron Ignite. Hace, pues ya lo habíamos visto, por 1 de maná le da una criatura Born más 1. La verdad, yo tomaría esto para el mazo de muerte como un bufeo. Al menos para los que juegan el arquetipo de Heirloom, de seguro se ve beneficiado. Si bien el mazo de muerte ha perdido el beneficio de curarse uno, que es lo que tenía con Blood Ritual, de todas formas, dándole Born más 1 a sus propias criaturas, por ejemplo para el mazo de Heirloom, puede destruirla. Y ahora el poder de Dios no vale 2 de maná, sino que vale solo 1. Así que la verdad yo lo veo como un bufeo. Los otros dos poderes de Dios se quedaron exactamente iguales. Por ende, hasta ahora el de muerte podríamos decir que es hasta ahora de los que hemos visto el más beneficiado de estos cambios de poderes de dioses. Pero bueno, todavía nos falta por ver un par. Entre esos este que viene acá, Deception, Engaño. Empezamos con Flip, 2 de maná. Y ojito que podría parecer que el poder de Dios sigue igual, pero no es así. ¿Sí? Anteriormente con Flip, nosotros robábamos 2 cartas y después elegíamos cuáles otras 2 cartas meter en el mazo. Ahora es al revés, ahora metemos 2 cartas en el mazo y después es que robamos 2 cartas. Existe incluso creo la remota posibilidad de que volvamos a robar las cartas que acabábamos de meter en el mazo. Hace a este poder un poco más inútil, por así decirlo. Si de por sí dependía de un factor de aleatoriedad fuerte, ahora es mucho más, y dudo que sea muy usado a partir de ahora. De por sí era muy poco usado, no le veo mucho sentido al cambio, pero bueno, ya está. Flip tuvo ese disimulado retoque. Seguimos con Thievery, uno de los poderes más gustados para quienes usan quizás el Control Deception. Ahora vale 3 de maná. Sin embargo, tiene un beneficio entre comillas, que es que ya no nos toca un hechizo completamente random, perdón, una carta completamente random, sino que ahora elegimos un hechizo. ¿Sí? Nos dan 3 opciones y elegimos un hechizo. Antes podía ser criaturas o hechizos, ahora es solo hechizo. Y antes era completamente aleatorio, ahora tenemos al menos la posibilidad de elegir entre 3. A pesar de ello, por la subida de maná y por la incapacidad de poder seleccionar a una criatura también, creo que este poder de Dios también se ha muerto. Deception hasta ahora está ahí con el guerrero como los más perjudicados en los cambios, sin dudas. Y más ahora que estoy leyendo también lo que hace Steeled, que pasa a ser un poder de Dios de 3 de maná en lugar de los 2 que tenía. O sea,
Tenemos aquí al Deception que solo tiene un poder de Dios de 2 de maná y no es para nada práctico. Y los otros dos son de 3 de maná. Sin embargo, el cambio de Steel no es tan severo. Se le aumenta el maná, sí, no hace daño, pero sigue dando Hidden por un turno. Incluso esto podría ser beneficioso. Ya no tanto para el agro, sino más para el midrange quizás, el control obviamente. Tal parece que el equipo de Gotsun Chen está tomando la tónica de dirigir el juego hacia partidas más largas. O al menos hacia partidas que no se resuelvan en el cuarto o quinto turno. Sino algo que sea más jugable, por supuesto con todas las cartas que llegarán. También habrá otras variables de juego. Veamos cómo evolucionan, pero hasta ahora podría decir que el de Deception es el segundo que menos me gusta. O, perdón, no. El segundo menos beneficiado o más perjudicado, dependiendo de quién lo mire, de esta selección de poderes de dioses. Y por último tenemos aquí al mago. Mago. El primero de los poderes de dioses, Clear Mind, se volvió 1 de maná, perdón, siempre fue 1 de maná, pero ahora solo es Force 1. Antes era 2, antes podías ver las dos cartas que venían de tu mazo y elegir si quedarte con uno o con las dos o tirarlas las dos al fondo. Ahora solo puedes ver una. Bien, Mash Ball sigue exactamente igual, 2 de maná, hace 1 de daño a cualquier lugar. Ya solo con esto el mago se está viendo increíblemente beneficiado. Más aún cuando el poder de Dios que quitaron es quizá el menos usado, que era este de 3 de maná, cuyo nombre se me escapa y te permitía seleccionar un hechizo de coste 1. Y bueno, ahora tenemos Overcharge por 2 de maná que le da Spell Boost más 1 hasta el final del turno. Ojo, Overcharge no dice dale Spell Boost más 1 a una criatura, no dice dale Spell Boost más 1 a... Bueno, en fin, no dice que se le da a una criatura, así que por lo que leo, el Spell Boost más 1 lo ganará el propio dios. Sí, lo tendrá el dios, me imagino que saldrá el símbolo de Spell Boost ahí en la casilla que ocupa el dios. No es un cambio mayor, no es algo que sea de suma relevancia, pero está interesante y estará interesante verlo en la práctica. Bueno, mis balances hasta ahora, lo que he podido ver, definitivamente el mago es el más beneficiado de todo esto. Prácticamente lo único que se cambió fue para mejor. Después podríamos decir que el segundo más beneficiado es Light. Apenas y tuvo cambios y de nuevo lo que se cambió fue ligeramente mejor. Sin embargo, lo del mago fue un cambio más drástico para mejor. El Light tuvo un cambio ligero que le beneficia. Después seguiría con Muerte. Sí, probablemente Muerte es el tercero mejor beneficiado de todo esto. Luego diría que está... Definitivamente, veamos, sí, esta Naturaleza. Luego Deception y por supuesto el que se llevó la peor parte, que es el Guerrero. Esto cambiará por completo el juego con el dios, no solo en cantidad sino en forma de juego. Es un golpe duro, lo único que puedo limitarme a decir, y lo siento por los que juegan solo este arquetipo, pero tendrán que hacer algo más. Y muy bien, además de esto tenemos unos pequeños cambios en cartas del set core para complementar aquí los poderes de dioses en la llegada de Tides of Fate y bla bla bla. O sea, lo sabemos, lo típico, alguna explicación corta que realmente no explica mucho, y vienen los cambios. Face Touched Golem. Pondré la carta aquí en postproducción, en la edición, para que puedan verla. Antes tenía Ward y al final de tu turno le daba Ward a cada Atlantean. Ahora tiene Ward y Roar le da Ward a otro Atlantean. Esto por supuesto es un cambio previendo lo que se venía, lo que se viene con los Atlanteans, que va a ser un arquetipo bastante complicado. Y bueno, que todos tuvieran Ward al final del turno solo le iba a poner muchísimo más cuesta arriba. En la práctica no creo que cambie mucho, pero al menos se está intentando remediar un poco lo roto que estará ese arquetipo, o al menos lo roto que parece que estará.
El siguiente cambio, Hylian Elite, un cambio que me pesa mucho porque me encantaba esta carta, pero ya no tiene espacio definitivamente. Se cambian sus stats de 10-12 a 9-9. Un golpe durísimo, pues es una criatura de 8 de maná. Y no creo realmente que por 9-9 valga la pena, ya que ahora con un Hunting Trap o prácticamente cualquiera de esos hechizos de mago se puede eliminar más fácilmente. Y seguimos con Echo Caster. Tenía antes Guard y Roar. Pon un hechizo aleatorio de tu cementerio a tu mano. Ahora Guard y Roar. Pon un hechizo aleatorio de tu cementerio a tu mano y le das Soulless. Al parecer existía cierto tipo de abuso referente a esta criatura del set Star, del set Welcome, perdón. Nunca lo llegué a ver mucho en la práctica, no busqué mucho al respecto, pero bueno, supongo que querían evitar alguna circunstancia probable para el futuro y han premeditado hacer este cambio que le da ahora Soulless a la criatura, a la carta que robas del cementerio. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cambios bastante drásticos, más los de las cartas que vienen, más otros cambios que probablemente también puedan llegar con el paso de las semanas o meses, dependiendo de cómo evolucione la cuestión referente a las nuevas cartas. Van a ser unos meses moviditos, esto es algo que ya había comentado antes. Me encantaría saber qué tienen que decir ustedes al respecto, así que si quieren dejarme un comentario lo pueden hacer acá en la caja de comentarios como siempre. Y su pulgar arriba si les gustó el video, que eso me ayudaría un montón. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima ocasión.